es andar de boca en boca. Buenas tardes, dando rienda una a la edición lengua. más de Mirá Mayor. Volvimos nuevamente aquí a la Peña Jacinto Piedra. Es Peña Atahualpa. Está su titular aquí, abrió las puertas. Se dormió un poquito siesta, por supuesto. Los santiagueños siempre duermen un ratito siesta. Vino y abrió la peña para nosotros, para este programa Mirá Mayor. En este número de este programa va a estar la señora Nelia Fraccino, profesora de piano. Va a interpretar Rubias de Nueva York, un tema de Carlos Gardel. ¿Y sabe por qué? Que a la vez le quiero agradecer a la profesora. Ella me llamó por teléfono diciéndome, mire, a mi casa va a venir Irene Elena Gardés. Dice, ¿sabe quién es Irene Gardés? La sobrina nieta de Carlos Gardel. Se conocieron hace muchos años con la señora Fraccino y con mi amigo Dardo Tisera, la esposa de la profesora Nora Fraccino. Y dijo, bueno, cuando vaya a Córdoba, está en Buenos Aires la señora Gardés, la sobrina nieta de Carlos Gardel, reside en Buenos Aires. Me llamó, me dijo, va a venir a mi casa, y no pudimos grabar con el editor, con el camarógrafo. Entonces grabamos ahí un tema, como decía recién, Rubias de Nueva York, en homenaje a Carlos Gardel. Le escuchamos a la señora y a la profesora Nelia Fraccino. Dado que se encuentra aquí en Córdoba, la honorable visita de la señora Elena Irene Gardés, descendiente directa del zorzal Carlos Gardel, ella es sobrina nieta de Carlos Gardel, en homenaje a ella y a su tío abuelo, le voy a dedicar un tema cuya autoría es de Gardel y Lepera, que es Rubias de New York. Cortito el video, ¿no? Muy pequeño, porque había que hacer una nota a la señora Elena Irene Gardés. Fue así. Al otro día llamo al señor Valentín Pazzi, el contador amigo. Estaba en la casa de él, la señora Elena Irene Gardés. Fuimos hasta el estudio del contador Valentín Pazzi y ahí encontramos a esta sobrina nieta del zorzal criollo Carlos Gardel. La vemos, por favor. Irene, vamos a decir. Irene Gardés, sobrina nieta de Carlos Gardel. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, Juan Carlos. Un placer estar aquí en Córdoba capital, en el estudio de mi querido amigo y hermano gardeliano. Así nos definimos, Valentín Pazzi. Aprovecho para saludar a todo Córdoba y al país, y agradecerte, si me permitís que te tutee, porque es una linda oportunidad para resaltar la historia de la familia, pero sobre todo a la figura de Carlos Romualdo Gardés, alias Gardel, el Gardelito, el morocho del Abasto, el zorzal criollo, y a mí me enorgullece llevar el apellido Gardés. ¿Por qué? Porque, hace muchos años me enteré de un secreto hermético y un juramento que se hizo de por vida. Esta historia de mi familia que voy a relatar es maravillosa, es como un cuento de hadas, es una historia de odio, de pecado, de amor y de triunfo. Me recibí de profesora, ejercí, hace 4 meses me jubilé, siempre trabajé en escuelas del Estado,
que me encanta y bueno, es mi vocación. Aún sigo dando clases Nació en Barrio Flores. Y nací en Flores, claro, sí, realmente. Luego sí me mudé, mis padres se mudaron al Gran Buenos Aires, la zona oeste. Primero viví en Merlo y luego en San Antonio de Padua y actualmente vivo en Villa Luz Uriaga, partido de La Matanza. Y bueno, entre esos contactos yo le cuento a mi tío que quería escribir un libro de la historia de la familia. Y dice, ¿sabés, Irene? Yo conozco esa historia, porque él la sabía y la había vivido también. Cuando él era chico, Carlitos, que empezaba a hacer sus giras cantando folclore por el interior, llegó a Fortino Lavarría, y bueno, se habían quedado sin un peso. Y él se había enterado que unos Gardes tenían un vivero, y allí fue, allí le dieron comida y demás, y él estaba asombrado porque había uno de los muchachos que se parecía mucho a él, y además el mismo apellido, y cuando empezó a preguntar, el papá de Juan Carlos, que era Luciano Gardes, hermano de mi abuelo Eduardo Gardes, es como que lo echó por poco, disculpen el término, a patadas, porque en ese entonces, bueno, él ya empezaba a tener algunas canciones de tango, con la letra de tango, y en ese entonces cantar tango era una mala palabra. Bueno, es así que cuando él se va, los primos de él preguntaron quién era ese familiar. No, nada que ver, nada de familia, y de acá esta situación se entierra, nadie más se tiene por qué enterar. Bueno, así fue como que quedó para la historia, y cuando yo comencé a escribir este libro y viajaba de San Justo a Posadas cada 15 días a la casa de mi tío, donde escribí todo el libro, él, digamos que era un respaldo para mí, me sentía cómoda al escribirlo. Y así es como, bueno, surgieron estas anécdotas, que él contó de la anécdota, ¿verdad? Bueno, primeramente en el año 94 yo aproveché un viaje que hice para un seminario de sistemas comparados de la educación en Roma. Y de allí viajé, tomé un tren. ¿Qué profesora de inglés? Soy profesora de inglés, sí. Me encantan los idiomas. Y bueno, tomé un tren, bajé en París, y en vez de ir a Toulouse, dije, primero voy a ir a conocer dónde nació mi abuelo, dónde se crió, y calculé en julio del año 94, en Francia eran las vacaciones largas del verano, y no hallé a ningún familiar, sí gente que conoció la partida de mi abuelito, de mi bisabuela. Mis bisabuelos vinieron en el año 1891, aproximadamente fines de enero de 1891. ¿Y por qué vinieron a la Argentina? Porque, bueno, mi bisabuela, cuando Berta era chiquita, la recibe en su casa y realmente la crió como una hija. ¿Por qué esto? Porque los papás de Berta Gardes se habían divorciado. Es ahí donde empieza esta gran historia, este secreto íntimo de la familia. Que nunca se pudo contar ni nunca se pudo saber. Así es, hasta que, bueno, yo pude cumplir la promesa que le hice a mi abuelo con el libro Carlos Gardelli, La raíz de mi genealogía. ¿Y cuál era este secreto tan hermético? Es que Berta, cuando se cría con los 8, la mamá de Gardel, se cría con los 8 medios hermanos, con los 8 hermanos de mi abuelo, ella se enamora de uno de ellos. Y fue recíproco, los dos se enamoraron y eran primos hermanos. O sea que ese amor creció secretamente. El único que sabía era mi abuelito, que era muy compinche de su hermano. José se llamaba, era mayor que Eduardo. Se llevaban muy poquitos años entre sí. Y así es como surgió ese amor tan grande. Pero ¿qué pasaba? José era una persona
muy curiosa y siempre preguntaba todo, y a esa casa venía un tío sacerdote que llegó a ser obispo de la ciudad de Nueva York, Carlos Gregoire, y todas las preguntas de José, siempre Carlos, el sacerdote, se las respondía, a tal punto que José decide seguir la carrera de sacerdote. Es así como toma los hábitos como novicio, y para marzo de 1893, en unas de esas vacaciones cortas, él visita a sus padres en Saint-Genis-d'Olt, y bueno, el enamoramiento él no lo pudo apagar, como bien dice un versículo en la Biblia, que el amor no se puede apagar ni con el agua del río. Y ese amor no se pudo apagar, entonces bueno, tuvieron un encuentro amoroso, pasional, evidentemente. Ahí es donde Berta queda embarazada de Carlitos. ¿Y por qué digo esta historia? Que mi abuelo, cada vez que la contaba, se le llenaban los ojos de lágrimas y yo no sabía por qué. Y un día le pregunté y él me dijo, bueno, fue muy triste ver como mi mamá, es decir, mi bisabuela, Lucía, había echado a Berta como si fuera un perro. La trató de pequeña puerta, petit cochona, y no le perdonó nunca haber sido mamá soltera y haber quedado embarazada de un primo hermano y encima novicio. Y luego se radicaron en Peguajó, que hoy día hay mucha gente allí que recuerda la historia de lo que había sucedido. Y José, bueno, cuando se enteró que iba a ser papá, la curia se entera y bueno, fue enviado prisionero, enclaustrado, por la orden donde él estudiaba, a Asia y a África. Y luego, bueno, cuando Berta se entera que en 1890, ella se entera en 1893 más o menos, que los Gardes habían emigrado a la Argentina, ella viene con Carlitos a buscar a su amor, a José, porque ella no sabía que José, es decir, se había enterado que José había renunciado a los hábitos cuando mi abuelo le cuenta que tenía un hijo varón. Él se escapa y renuncia, abdica a su vocación, pero no al amor que tenía por Dios, porque siempre sintió ese gran amor y lo transmitió a los alumnos de la escuela que él fundó. Él termina sus estudios en Bordeaux, fue un gran profesor, educador muy destacado en la ciudad de Peguajó hasta hoy día. Qué cosa, lo decíamos fuera de micrófono con el contador Pazzi, que también lo vamos a invitar, esta historia, ¿no? Que tanto se habló de Carlito, de Gardel, que había estado en Tacuarembó y que había nacido allá, que después se vino a la Argentina. Esta es la historia real que escribe esta escritora, como es Irene Gardés. Que este es su libro, Elena Irene Gardés. Nació en Flores, viajó a Francia a rescatar a su familia. Hay muchas familias acá, ¿no es cierto? Vamos a ir a una pausa, y enseguida regresamos porque hay muchas cosas más de la historia de este gran zorzal criollo, Carlitos Gardel. Cooperativa Horizonte, 32 años de trayectoria y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios ni otros requisitos. Luego, elige su vivienda, desde un ambiente a 3 dormitorios, entre 5 tipologías construibles, en barrios bien ubicados o en su propio lote. También elige mes a mes cuánto aportar. No hay cuotas, ni intereses, ni pagos extras obligatorios. Además, cada uno define su tiempo de espera. Después de tener la casa, la cancela al costo, sin hipoteca, con aportes flexibles y similares a un alquiler. Por ejemplo, 59 metros cuadrados con 2 dormitorios, 3.600 pesos mensuales. Costo total, incluyendo lote, 429.000 pesos.
Nosotros en particular, como te dije antes, estuvimos 3 años sin pagar, pero por eso nos llevó 6 años. Si no, lo hacíamos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25 o 30 años. El tema del libre aporte es espectacular eso. Está claro el por qué amplios sectores sociales eligen a Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Esta es la primera parte, con la escritora, la señora Irene Gardés. Tiene la segunda parte, donde vamos sabiendo la verdad de Gardel, de su mamá Berta, de su papá José, por qué estaba peleado la familia, porque eran primos hermanos, no podían creer lo que estaban pasando en la familia de Francia, la élite, de que fueran primos hermanos y naciera un hijo como es Carlos Romualdo Gardés. Muy rica la historia, una verdad. Escribió un libro también, de la escritora Irene Gardés. Lo vamos a ver en imágenes. Esto que a veces se escribe y sin tener datos, como dice que había nacido en Tacuarembó, no, el contador Pazzi dice no, iba a ser desertor del servicio militar en Francia